Saludos, querida familia. El video que voy a presentar en esta oportunidad requiere de una introducción como esta. Este canal es reconocido con el nombre En Defensa de la Fe, pero realmente debe llamarse En Defensa de mi Fe. En esta ocasión voy a compartir una entrevista que tuve con el joven Salim Hasir, del canal Flecha Antigua. Es una entrevista que a muchas personas les va a gustar, los va a informar. Sin embargo, también estoy seguro que a muchos les va a disgustar al punto de querer desuscribirse de este canal, y están en todo su derecho. En la entrevista, el joven Salim hace algunas afirmaciones directas, muy francas, muy honestas, que él cree por la investigación independiente que él ha hecho. Le voy a hacer preguntas acerca de Apocalipsis, preguntas acerca de la destrucción que se avecina, cómo la interpreta él. Les aviso que no todo lo que él dice concuerda con lo que yo creo, y no todo lo que yo creo concuerda con lo que él cree. Él está consciente de ello y yo también, y sin embargo lo he invitado y lo voy a seguir invitando porque la dinámica de este canal precisamente tiene que ver con ello. Tener una fe firme en el Señor, pero a la vez conocer los otros puntos de vista para lograr varias cosas. La primera, respetar y tolerar la inteligencia y la interpretación y la creencia ajena. La segunda, conocer opiniones diferentes para enriquecer la mía propia. Y la tercera, compartir con las personas de mente abierta que se encuentran en el mundo entero, a quienes les gusta el conocimiento y les gusta también conocer variadas y diversas opiniones. Así que bueno, les doy la bienvenida, ya están avisados. Espero que disfruten de esta entrevista, y si desean conocer más de Salim, vayan a su canal y se suscriben. Su canal se llama Flecha Antigua, se los dejo debajo de este video. Muy bienvenidos. Queridísima familia del canal En Defensa de la Fe, me alegra mucho saludarlos en el nombre del Señor. Hoy estoy acompañado de un gran joven valiente, llamado Salim Hasir, del canal Flecha Antigua. Probablemente alguno de ustedes ya lo haya escuchado, o también en el canal Descubriendo con Neil y Juan Manuel. ¿Cómo estás, Salim? Hola Natanael, muchísimas gracias por la invitación aquí a tu espacio, a tu canal Defensa de la Fe. Complacido de estar por acá para compartir conocimientos contigo y con toda tu audiencia. Gracias, Salim. Es un privilegio para mí tenerte aquí. He escuchado varios videos de Salim, tanto en el canal Flecha Antigua, canal que les recomiendo, y también en el canal Descubriendo. Me identifico con muchas cosas que él dice, y que dice también Juan Manuel y Neil, grandes hombres, nobles y muy buenos investigadores. Son investigadores independientes, no pertenecen a ningún grupo religioso, y he invitado a Salim sobre todo por la verdad que veo en lo que él es, en la esencia como persona, más que porque esté de acuerdo en todo lo que él diga. Sé que él no está de acuerdo conmigo en todo lo que digo. Yo tampoco estoy de acuerdo con él en todo lo que dice, pero en él, en Neil y en Juan Manuel veo personas muy francas, muy honestas, veo mucha verdad en las personas que son. Así que bueno, bienvenido una vez más, Salim, bienvenida a la audiencia que está presente en este video. Les pido por favor que escuchen con oídos bien abiertos, corazón discernidor, pero también con mucha responsabilidad. Lo que él va a decir no pretende convencerlos de lo que él cree, pero pretende picarlos para que ustedes sigan investigando, para que no se contenten con una sola versión, para que investiguen todas las posiciones, todas las argumentaciones, y ustedes mismos profundicen en el conocimiento. Voy a hacerle preguntas difíciles a Salim, que sé que él va a responder muy bien. Así que bueno, comenzamos. La primera pregunta es: hay muchos apartes en la Biblia donde se habla de juicio, condenación y destrucción. ¿Qué crees con respecto a ello? ¿El Padre Celestial destruye y mata a sus criaturas?
Bien, esa es una excelente pregunta y es uno de los grandes cuestionamientos que tenemos muchos los que alguna vez hemos escuchado sobre la Biblia y las historias que hay allí. Bueno, hay que aclarar ciertas cosas y tú, gracias por hacer la aclaración inicial cuando decías a las personas que, bueno, tomen de mi mensaje lo que les resuene y los que no, pues no importa, lo importante es aprender y seguir adelante. Cuando hablamos del documento bíblico, que es donde tú refieres que hay diversos mensajes que hablan de destrucción, de juicios, de castigos, yo diría que depende de la zona específica del documento bíblico que estés leyendo. Si vamos, por ejemplo, al Antiguo Testamento, vemos en varios pasajes, sobre todo en los 5 primeros libros, el Pentateuco, donde vemos un Dios que en muchos momentos es bastante fuerte con sus juicios y sentencias en contra tanto del pueblo de Israel como de las poblaciones vecinas, ¿no? En ese proceso donde el pueblo de Israel estaba conquistando ciertas poblaciones para llegar hasta su tierra prometida, ¿no? Varias leyes que les dejó, que al ponerlas en práctica veíamos cómo en ciertas situaciones habían seres humanos que debían ser apedreados si faltaban y violaban alguna de estas leyes, ¿no? Cuando uno lee esto en Levítico, Números y luego en los otros libros históricos, uno se sorprende, ¿no?, de cómo en muchas ocasiones ese Dios del Antiguo Testamento, que conocemos como Yahvé Jehová, tiene una actitud vengativa, celosa, iracunda, y bueno, casi que parecería tener emociones humanas, ¿no?, más que una condición divina. Pero si nosotros, eso por un lado, ¿no?, el tema de castigos y una actitud bastante violenta, podríamos decir, de este, entre comillas, Dios. Cuando vamos a otros documentos, que es lo que conocemos como libros proféticos, como el libro de Daniel en el Antiguo Testamento y el libro de Apocalipsis en el Nuevo Testamento, también vemos que estos documentos narran situaciones que vivirá la humanidad y el planeta Tierra, donde se moverán elementos, se moverán ciertos poderes políticos, económicos, que intentarán de alguna forma atacar a la humanidad, ¿no? Y se ha creído siempre que esto es por castigo de Dios, que esto es por juicio de Dios, por la desobediencia humana. Cuando hablamos del libro de Daniel primero, el libro de Daniel anuncia que al final del tiempo se levantarán unos poderes, o él llama unas bestias. En Daniel 7 habla de 4 grandes bestias que se levantarán, que son poderes o potencias que controlarán al final del tiempo. Luego habla, por ejemplo, en las 70 semanas de un Mesías que llegaría, que es lo que en el Apocalipsis se llama la bestia, ¿no? Acá se le llama la abominación desoladora. Un personaje que se levantará al final del tiempo, que buscará gobernar y llevar a la perdición a la humanidad. Y en el Apocalipsis se habla también de estos eventos que Daniel menciona con otros símbolos, pero se le suman copas de la ira, trompetas, 7 sellos y, bueno, diversas situaciones que se le han colocado incluso por el mismo Apocalipsis como la ira del Dios Todopoderoso. Pero ¿qué pasa? ¿Cuál es la diferencia aquí, Natanael y queridas personas que nos están escuchando? Cuando hablamos del Antiguo Testamento, es un documento que por diversos investigadores y ya bastante tiempo hacia el pasado, se viene denunciando que la deidad, sobre todo la de los primeros libros, que eligió al pueblo hebreo como su pueblo elegido para él ser Dios de ellos, no estamos hablando de este personaje como el Dios verdadero. No se hace referencia a un Dios verdadero. Se hace referencia a un ser que en el más remoto pasado se hizo pasar por Dios. Un evento que quizás nos sorprenderá a muchos, que el mismo Jesús el Cristo denunció en varias ocasiones, como en Juan 8:44 y en todo el capítulo 8 de Juan, cuando él les decía a los judíos que vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Pues el padre de ese pueblo es Tetragramatón, Jehová o Yahvé, es el mismo, le han puesto distintos nombres. Entonces, este personaje se hace pasar por el Dios verdadero y las actitudes de este personaje son todo menos divinas, porque ahí encontramos sí, venganza, encontramos injusticia, encontramos violencia, encontramos celos y posesión. Es decir, este personaje actuaba en contra de la humanidad, buscando destruir poblaciones enteras para lograr un propósito que era poner a un pueblo que él eligió en un territorio por encima de lo que fuese. Y quienes leen la Biblia
con un carácter investigativo se darán cuenta. Eso no está encriptado, no está en símbolos, está literal en muchas ocasiones en el Antiguo Testamento. Cuando vamos a los libros proféticos, ¿cuál es la diferencia? Que al ser proféticos, las profecías son anuncios que determinan hacia el futuro lo que va a ocurrir si la humanidad terrestre no cambia el rumbo de sus acciones. Entonces, la profecía lo que hace es adelantarnos al tiempo y espacio desde el presente en que fue dictada. Entonces, si Apocalipsis dice que al final del tiempo van a aparecer 4 jinetes, van a haber 7 trompetas, 7 copas de la ira, desde el momento que se dictó y desde el momento en que usted la lee y la estudia, la profecía te hace viajar al futuro. Entonces, veamos cómo es el presente de la humanidad. Cuando habla, por ejemplo, el jinete de color rojizo, que habla de que quita la paz del mundo. Estamos hablando de guerra. Ya han habido Primera y Segunda Guerra Mundial y se habla de una Tercera Guerra Mundial anunciada no solamente en profecía, sino que vemos a las distintas potencias armadas hasta los dientes. Y ellos nos van a llevar a un tercer conflicto y esta vez mucho más fuerte por el armamento que se tiene. Entonces, ¿qué nos dice la profecía? Que ese proceso de guerra, si nosotros como humanidad no despertamos, no tomamos acciones para cambiar nuestro rumbo, ese proceso se va a dar, porque así fue anunciado. Entonces es como si nos dijeran que, no sé, todos los días avanzamos por un puente cerca de nuestra casa y debajo hay un río. Y un día alguien viene y nos dice que ese puente, si no dejamos de pasar, se va a caer. Y bueno, yo sigo pasando todos los días y como veo que el puente no se cae, pues sigo pasando sin ninguna precaución hasta que llega el día que el puente se destroza y caigo, no solamente yo, sino muchas otras personas en el río y nos ahogamos. Y que te dijo la profecía no la hizo, o sea, no hizo que pasara eso. Esa es la diferencia, allá iba. Que quien dicta la profecía no es un Dios castigador, no es un Dios vengativo, al contrario, la profecía es la muestra del amor más puro y la misericordia más pura de las jerarquías de la luz para con la humanidad terrestre, porque nos están advirtiendo lo que nos va a ocurrir si seguimos por el rumbo equivocado que llevamos. Entonces, si yo sigo pasando por el puente, va a llegar el momento en que se va a caer. ¿Y a quién le voy a echar la culpa? Ah, es que Dios me castigó, Dios es vengativo, Dios es iracundo. No, cuando se habla de la ira, entre comillas, la ira de Dios es la manifestación de la justicia eterna en los elementos de este planeta, fuego, tierra, aire, agua, moviéndose para limpiar el planeta Tierra de todo lo que es antinatural que está sobre él, como por ejemplo las guerras, las grandes ciudades, la contaminación, el armamento y la energía termonuclear, es decir, todo lo que ha tergiversado el equilibrio natural del planeta, de las especies animales y del mismo ser humano, en un punto específico, eso deberá depurarse, no porque haya un castigo de Dios metiendo su mano y moviendo todo para que todo se destruya y llevarse por delante hasta el ser humano. No, simplemente que si yo violento el equilibrio natural de algo, ese algo que yo violenté en algún punto va a recobrar su cauce, su condición. Y si hay algo que está impidiéndole recobrar su condición, pues desafortunadamente tendrá que quitarlo para poder hacerlo. Es algo natural. Y es como el cuerpo humano, nuestro cuerpo físico, para que se entienda un poco más. Cuando hay personas que le hacen una cirugía, cualquier tipo, y resulta que les dejan, qué sé yo, un bisturí adentro del cuerpo. Eso no hace parte de la naturaleza del cuerpo. Y hay personas que duran mucho tiempo con eso ahí, o hay muchas veces que el cuerpo comienza a repeler ese elemento extraño y la persona se enferma, siente dolores y no sabe lo que le ocurre. Entonces, ¿qué pasa? Que el cuerpo le está avisando que hay algo que no es natural y que hay que quitarlo. Entonces, hasta que llega la persona, se hace otra cirugía o una intervención y lo saca para que el cuerpo recobre su condición natural. Entonces, supongamos que el mundo que hemos construido en este planeta con sus poderes de control, economía, política, militarismo, incluso poderes religiosos y filosóficos, cuyo propósito, en muchos casos, no diré que en todos, no es enaltecer la espiritualidad humana, sino controlar las masas para que precisamente no avancen en espíritu. Entonces, esos poderes negativos son como el bisturí que está dentro del cuerpo.
un elemento extraño y ajeno al planeta Tierra que debe ser quitado. ¿Y cómo se va a quitar? Pues nosotros no podremos hacerlo porque somos muy pequeños en comparación al planeta. Lo tendrá que hacer el mismo planeta y la forma en que lo hará es moviendo los 4 elementos. Por eso Natanael y las personas que me escuchan se darán cuenta que gran parte de las profecías hablan de movimientos muy fuertes de los elementos. Si leemos Apocalipsis en las copas de la ira, las 7 trompetas, habla de grandes terremotos, de granizo, de fuego. Son los elementos moviéndose para purificar. Y luego Apocalipsis habla de un nuevo cielo y una nueva tierra. Pero no es que sea una nueva tierra de que el planeta Tierra desaparecerá y nacerá otro, no. Será el mismo planeta Tierra, pero transformado. Es decir, los continentes, las tierras que nosotros vemos actualmente, algunas se hundirán y otras surgirán. Pero esto no es la primera vez que ocurre. El planeta Tierra geológicamente ha cambiado muchas veces. La misma posición e inclinación del planeta en el sistema solar cambiará. Entonces, por eso dice nueva tierra, porque continentes se hundirán y otros se alzarán. La configuración cambiará. Y nuevo cielo, porque al cambiar la inclinación y ubicación del planeta en el sistema solar, las estrellas que vamos a ver en el firmamento serán diferentes a las constelaciones que vemos hoy en día. No porque nos vayamos a otra galaxia, sino simplemente con cambiar la configuración un poco, ya veremos un cielo totalmente nuevo. Y esto es una ciencia espiritual, porque las profecías no son misticismo, no son adivinación, son anuncios que lo que hacen es advertir a la humanidad de lo que va a venir para que nos preparemos. Tremendo. Entonces, eso es muy importante reflexionarlo. Gracias. Entonces, espero que haya quedado clara pues la diferencia. Por un lado, un ser que se hizo pasar por Dios, que sí atentaba contra la vida humana y del planeta. Y por otro lado hablamos de profecías que provienen de la fuente del Dios verdadero, que es ese que vino predicando Jesús, que no son castigos ni justicia injusta, valga la redundancia, ¿no? De este ser verdadero, sino que son anuncios que advierten que si la humanidad no corrige el rumbo, eso es lo que probablemente va a ocurrir. Excelente introducción para el tema que vamos a tocar en esta entrevista, el Apocalipsis. Y seguramente a estas alturas ya algunos están chocados. Dicen, no, lo que él está diciendo no es así. Estamos presentando esto para que usted diga, oh, qué interesante la forma como Salim lo ve. Yo estoy seguro que si Salim escuchara la forma como tú interpretas Apocalipsis, él no diría, este es satánico, sino que diría, oh, qué interesante como lo ve la persona que lo estuviera presentando. Yo lo estoy diciendo así, Salim, excelente, me gusta mucho tu visión. Tengo otra interpretación, pero has enriquecido mi interpretación con lo que acabas de decir. Aquí viene otra pregunta. Apocalipsis, ¿es un libro de amor o es un libro de miedo y destrucción? Creo que ya diste parte de la respuesta. Yo diría que Apocalipsis es un libro de esperanza. Obviamente dentro de la esperanza está vinculado el amor, porque incluso mucho se habla de que Apocalipsis realmente es revelación y la revelación es precisamente eso, ¿no? Que la humanidad pudiese ver el futuro para poder prepararse. Y yo te diría algo a ti y a toda la audiencia, que las profecías son el plan que determina la esperanza de supervivencia de esta humanidad. Obviamente el Apocalipsis hace parte de esto. Y te diría que Apocalipsis es de las profecías más importantes jamás dictadas a esta humanidad. Y la esperanza tiene que ver precisamente con la supervivencia de la raza humana. Porque eso que nos ha llevado a la destrucción durante tantos siglos, incluso milenios, ese programa oscuro que está asentado sobre este planeta Tierra, tiene un tiempo contado. Dice Apocalipsis 12 que el diablo ha descendido a vosotros con gran ira porque sabe que tiene poco tiempo. Entonces, ¿qué nos está diciendo este pasaje? Que hubo una organización oscura en el más remoto pasado que cayó al planeta Tierra. Y esa organización oscura es de procedencia extraterrestre. Quizás muchos se lleven las manos a la cabeza, pero sí, incluso dentro de las mismas corrientes, algunas de ellas evangélicas, se acepta de que cuando Apocalipsis habla de que el dragón y sus ángeles fueron arrojados a la tierra, obviamente era porque no estaban aquí. Y si estaban por fuera de la tierra, a eso se le conoce coloquialmente como extraterrestre.
extraterrestres. Esto no tiene ningún misterio. No vivían aquí, y al no vivir aquí son extraterrestres. No importa si estaban en otra dimensión o en otro planeta. Ni vivían ni eran de aquí. Ni eran de acá, son extraterrestres. ¿Usted quiere saber de dónde es el diablo? El diablo no es terrestre, el diablo es un ser extraterrestre. Entonces, eso que habla el Apocalipsis de el dragón y sus ángeles es un grupo o una organización de razas extraterrestres negativas. Por eso se le habla o se le pone el símbolo de el dragón. Estas razas negativas, al caer al planeta, instauraron un sistema de control. Y todas las culturas del más remoto pasado, de todas las culturas ancestrales, hablan de la visita de unos seres que ellos llamaron los dioses. Está la historia de Sumeria, están los egipcios, están por allá las historias hindúes, los chitauri de África. Bueno, podemos recorrer todas las culturas y en todas se habla de unos visitantes que podían volar, que necesitaban la construcción de templos, que pedían sacrificios de sangre y que tenían supuestos poderes divinos. Pero no eran poderes divinos, sino que tenían una tecnología muy importante con la cual amedrentaban a los seres humanos. Nos hacían coger miedo, ¿no?, a nuestros antepasados. Entonces, este avance que ellos tenían les permitió hacerse pasar por Dios. Entonces, ahorita yo mencionaba que hay un ser en el Antiguo Testamento que se presentó ante el pueblo hebreo y se hizo pasar por Dios. Pero esto ocurrió no solamente en el pueblo hebreo. En las culturas, los egipcios adoraban a Ra y este ser se hizo pasar por Dios. Los sumerios adoraban a Anu, Enki y Enlil, los dioses sumerios que se hicieron pasar por dioses. En la India adoraban a Shiva, Vishnu, seres que se hicieron pasar por Dios. Los árabes adoran a Alá y así podíamos hablar de todas las culturas. Entonces, todo esto que estoy hablando, estos seres del pasado, son los mismos que Apocalipsis llama el dragón y sus ángeles. Y estos personajes establecieron un programa de control. ¿Y en qué consistía el control? Primero, manipular al ser humano mental, física y espiritualmente para hacerlo obediente a ellos. Además de esto, instauraron un sistema de adoración alrededor de ellos. Y ahí es donde nacen las religiones primitivas. El culto a la deidad nace de la adoración de un grupo de seres humanos en torno a un dios. Pero estos no eran dioses verdaderos, eran falsos dioses, seres más avanzados en tecnología que obviamente se veían superiores a nosotros. Imagínate una humanidad de hace miles de años al pasado, mucho más ignorantes, con mucho menos tecnología, y bueno, y cualquier cosa que podía caer del cielo era para nosotros algo fantástico. Incluso lo sería hoy día. Si hoy vemos un ovni, nos vamos a espantar, y más si vienen con tecnología, pues nos vamos a arrodillar. Ahora imagínate en ese pasado. Entonces crearon ese culto a la deidad, y de ahí es donde, cuando ellos construían templos, ellos habitaban dentro de los templos. De ahí es donde viene la creencia de que los templos es la casa de Dios. A pesar de que dentro del mensaje de Jesús, en Hechos 17, Pablo, en el discurso a los atenienses, les decía que el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos humanas como si necesitase de algo. Pero él, ¿por qué hace ese discurso? Y él estaba hablando allá en Atenas, donde tenían templos por todos lados y adoraban dioses de estos de la antigüedad, de Zeus y de todo el panteón. Él lo hacía porque él se preparó dentro del conocimiento que Jesús enseñó. Y Jesús provino de la fuente del Dios verdadero. Y él hablaba del Dios verdadero. Ese que él enseñaba que ningún ojo puede ver. Ese que él enseñaba que no hay castigo, ni ira, ni hay necesidad de adorarle en un templo. Ese que él enseñaba desde el amor, desde el perdón y la perfección. Ese es el mensaje que Jesús entregó, y cuando él decía, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Y por qué Jesús decía eso? Porque Jesús, cuando hablaba, cuando pensaba, cuando actuaba, él era un fiel reflejo de un hombre conectado a la fuente original. Entonces, ¿cómo somos nosotros en general como humanidad? Nosotros somos vengativos, en nosotros hay celos, en nosotros hay imperfección, en nosotros hay ira, exclusividad, en nosotros hay venganza.
Estoy hablando, sí, exacto, en general. Obviamente también hay muchas cosas positivas. Entonces, ¿de quién heredamos esa imperfección, odio, celo, venganza, ira y odio? ¿De quién lo heredamos? Entonces hay que ir al Antiguo Testamento y ahí podemos ver esos antivalores. ¿Quién los enseñó? Pues aquel que dijo, yo soy Jehová y no hay otro Dios fuera de mí. Aquel que dijo, yo soy Jehová, Dios celoso y posesivo. Yo soy Jehová, aquel que castigó a Amalek, ve y hiere a Amalek y a todo su pueblo, mata a hombres, mujeres y niños y aún a los de pecho. Eso está ahí en el Antiguo Testamento. Ese que destruía pueblos enteros. Ese que decía, no matarás en sus mandamientos, pero por otro lado le decía al pueblo de Israel, ve y mata. O él mismo se encargaba de hacerlo. Entonces, como que hay contradicciones muy fuertes, ¿no? Entonces, ese comportamiento humano negativo lo aprendimos de un falso Dios. Entonces llega Jesús y Jesús, cuando enseña, cuando le habla a la gente, le transmite las verdaderas condiciones espirituales del hombre original. Entonces, él les decía en varios pasajes, ¿no? Vosotros oísteis que fue dicho, ojo por ojo, diente por diente, la ley del talión que Jehová le dictó a Moisés. Y él decía, mas yo os digo, perdonad a vuestros enemigos, haced el bien a aquellos que os persiguen, orad por aquellos que les hacen el mal. Si alguien te roba tu vestido, dale también tu capa, el perdón. Entonces, él lo que está haciendo ahí, de una forma muy estratégica, porque Jesús no era ningún tonto, él sabía dónde estaba predicando, él lo que hace es decirle a la gente de esa época, pero que fue un mensaje que trascendió hacia nosotros. Él lo que quiso decirle fue, esa ley que les enseñaron allá, que ustedes oyeron, de venganza, ojo por ojo y diente por diente, eso no está bien. La condición verdadera de ustedes es el perdón. ¿Y nosotros cuál ley replicamos más? ¿La que enseñaron por allá en el talión o la que enseñó Jesús? Siendo mundo sinceros, pareciera pegado al Antiguo Testamento. Al Antiguo Testamento, a la antigua ley. Entonces, en varias ocasiones lo hizo. También cuando el tema de guardar el sábado, él le gustaba trabajar el sábado. Y los judíos se molestaban. ¿Tú por qué haces esto si lo tenemos prohibido? Y él le decía como que el sábado es un día cualquiera. ¿Es acaso el sábado más importante que el hombre? Es un día cualquiera, se puede trabajar. Y en varias ocasiones él tuvo esos desacuerdos con el rabinato judío porque ellos estaban pegados a la ley de Moisés y Jesús hablaba de otra ley. Cuando él decía, yo no vengo a abrogar la ley, sino a cumplirla, en la interpretación de muchas personas, que es válida, aquí, como tú muy bien lo dices, yo solamente estoy entregando mi visión. Cualquiera puede tener otra y es totalmente respetable. Cuando él decía eso, no estaba diciendo que él no estaba hablando de la ley de Moisés, que él no venía a abrogar esa ley. Él estaba hablando de la ley verdadera. Entonces, las personas se preguntarán, ¿cuál es la ley verdadera? La ley verdadera es aquella que determina que a cada día haya un sol alumbrando este planeta y sustentando la vida para que crezcan las plantas, los animales y nosotros nos podamos desarrollar. Hay una inteligencia creadora que determinó esa ley. A mí puede gustarme o no el sol. Yo puedo estar de acuerdo o no con que el sol esté ahí. Esa es mi libertad. Pero yo no puedo cambiar esa ley porque esa ley está por encima de lo que yo crea, sienta o piensa. Y hay una inteligencia creadora que la colocó allí. Hay una ley que determina que en estos momentos nuestros corazones estén palpitando sin que yo me dé cuenta. A mí me puede gustar o no que palpite el corazón. Pero ¿cómo lo detengo conscientemente? ¿O puedo hacer algo para decirle al corazón, detente? No, él va a funcionar porque el propósito de la creación es uno solo y es mantener, multiplicar y proteger la vida. ¿Qué hacía el ser del Antiguo Testamento? Atentar contra la vida. ¿Qué nos enseñó Jesús? Que la vida está por encima de todo. Incluso cuando lo maltrataron en el proceso de pasión y crucifixión, Jesús no alzó su voz para insultar o lastimar a nadie o decirle a la gente, defiéndanme, cójanlos a golpes y mátenlos para que no me lleven. Cualquiera de nosotros hubiese hecho eso. Pero él demostró con eso la grandeza de su mensaje. Y yo al hablar de Jesús no quiere decir que yo pertenezca a una corriente religiosa, porque alguien me está escuchando y dirá, no, este es cristiano. No. La visión que yo tengo de Jesús es completamente diferente a lo que se enseña en ciertas corrientes. Yo trato pues de
de rescatar lo valioso del mensaje y sobre todo que al aplicarlo nos sirva para ser mejores seres humanos. Entonces, para concluir esta parte de lo que tú me preguntabas de la esperanza precisamente, o lo del apocalipsis, que me decías que si era destrucción o amor, Apocalipsis y todas las profecías son esperanza. Son esperanza porque provienen de la fuente original de la luz, para anunciarle al ser humano lo que va a venir, pero también cómo prepararse. Sin las profecías estuviésemos perdidos, a pesar de que las han manipulado tanto, porque eso también es cierto. Se le ha hecho mucha manipulación y ha sido complicado que nosotros nos ubiquemos en el tiempo. Pero también las mismas profecías anunciaron que ese desfase o ese enredo, ¿no?, para interpretar las profecías llegaría un tiempo en que terminaría, porque el ser humano estaría lo suficientemente capacitado por su avance intelectual y espiritual para poder descifrar eso que llamamos misterios. Pero ahí está la esperanza, Natanael. Excelente. ¿Qué dices tú a las personas que cuando hablas del Antiguo Testamento o del ser que tú dices que se hizo pasar por Dios, qué dices tú cuando te dicen, bueno, pero es que Jesús también habla de castigo y de lanzar al lago de fuego, incluso destruir el cuerpo y el alma de las personas malas? Entonces ellos dicen, si Jesús lo dijo y Él es bueno y no es violento, entonces en el Antiguo Testamento no es lo mismo. ¿Ese Dios estaba destruyendo gente mala? Bueno, esa es muy buena pregunta, porque volvemos a la diferencia, ¿no? En el Antiguo Testamento, ¿qué ocurría? Que se atentaba de forma indiscriminada contra poblaciones que no tenían ninguna responsabilidad ni ninguna culpa de lo que estaba haciendo el pueblo de Israel. Además, hay que tener en cuenta algo, ¿no? Que ellos lo hacían con un propósito que era recuperar su tierra, ¿no?, o entrar a la tierra prometida. Uh-huh. Y todos los pueblos que se le oponían eran destruidos. Entonces, ¿cuál es la diferencia aquí? Eso que tú mencionas está principalmente en Apocalipsis, lo del uh-huh. lago de fuego y todo esto. Eso que menciona Apocalipsis, que se ve como un castigo, aquí es donde hay que hablar de la ley de causa y efecto. El Apocalipsis ha anunciado con más de 2000 años los procesos que viviremos como humanidad. ¿Y qué hemos hecho como humanidad en general? Hemos tenido los oídos sordos, no hemos creído en eso y hemos estado replicando en cada momento, en cada generación humana, la herencia del mal que estos seres que cayeron aquí hace miles, cientos de miles de años nos enseñaron. Entonces dicen las jerarquías de la luz a través del mensaje profético. Nos dicen, muchachos, a la humanidad terrestre, ustedes tienen un problema en ese planeta. Y ese problema es que hay unos invasores que violentan las leyes naturales y esto tiene un tiempo donde se les va a permitir hacer eso. Pero ¿qué pasa en ese tiempo? En ese tiempo, ustedes como humanidad se contaminaron y no solamente se contaminaron, sino que ahora hacen parte de esa misma organización oscura que en otro tiempo los engañó y los manipuló. Es decir, somos cómplices. Porque yo te preguntaría, Natanael, si mañana, vamos a suponer, llegase Jesús, vamos a poner el evento hipotético, ¿no?, y él pidiera frutos de un proceso de transformación humana y diría, bueno, a partir de mañana va a desaparecer el sistema económico mundial, va a desaparecer el internet, va a desaparecer el fútbol, van a desaparecer los centros comerciales, es decir, va a desaparecer el sistema que gran parte de la humanidad ama y adora. Uh-huh. Yo te aseguro que gran parte de la humanidad vuelve y lo crucifica. Sí. Mira, y Apocalipsis lo muestra con los dos testigos. ¿Por qué los dos testigos serán odiados cuando aparezcan? Porque ellos le van a decir a la gente lo que la gente no quiere escuchar, pero que es verdad. Ellos son los que van a decir con una autoridad irrefutable, con una fuerza de espíritu impresionante, van a decirnos a nosotros como humanidad lo que no queremos que nos digan, y cada uno sabe qué es lo que no quiere que le digan, aquello que tenemos guardado, aquello que no queremos que salga. Esos van a ser unos personajes incomodísimos, tremendos, van a ser esos personajes que uno no va a querer ver ni en pintura, porque ellos van a decirnos la verdad a la cara. Se meten con nuestros ídolos. Exactamente. Entonces, los testigos, ¿qué va a pasar con ellos? Los van a matar.
Entonces, ¿qué quiero decir con estos dos ejemplos que puse? Que hoy en día, en general, la humanidad terrestre hace parte de esa misma organización oscura que nos manipuló en otro tiempo. Estamos con ellos. Nos hicimos cómplices de nuestros secuestradores. Y la luz lo que dice es, nos advierte. Aquí les entregamos un mensaje, tanto conocimientos espirituales para que ustedes salgan de esa condición y anuncios proféticos para que sepan lo que va a ocurrir. Pero si ustedes no quieren, por albedrío, por decisión propia, desafortunadamente ustedes van a sufrir el mismo rigor y el mismo efecto que van a vivir los que no pertenecen de manera original a ese planeta. Porque es que la luz tampoco es pendeja, como decimos aquí. Alguien tiene que poner un límite, pero esto no se hace con emociones de odio, venganza y destrucción, no. Porque dentro de las humanidades y jerarquías que pertenecen a la luz, cuando yo hablo de jerarquías de la luz, me estoy refiriendo a humanidades más avanzadas en tiempo, en espíritu, es decir, en todo son más avanzados, pero son humanidades ligadas y sujetas a las leyes originales del universo, de la creación. Entonces, tiene que haber un límite, por eso se dio un tiempo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si no se pone un límite? Vamos a suponer que dicen, bueno, listo, dejémoslos solos, dejemos ese planeta con su humanidad, chao profecías, chao esperanza, no hay nada. ¿Qué va a pasar de aquí a 100 años? Vamos a reflexionar. ¿Qué ocurrirá en este planeta si seguimos de aquí a 100 años gobernados por la misma organización? Lo acabamos. Lo acabamos como sucedió en otros planetas, que es una historia que mucha gente desconoce. ¿De dónde proviene el dragón y sus ángeles? Porque dice que no prevalecieron en el cielo y fueron arrojados porque hubo una batalla antes de llegar a la tierra. ¿Y qué pasó en esa batalla? Pues que ellos habían invadido otros mundos parecidos al nuestro, con humanidades similares a nosotros, y muchos mundos fueron destruidos y de otros lugares sí lograron desterrarlos en esa batalla y cayeron aquí. Entonces, la luz nos dice, muchachos, si ustedes no cambian, queridos hermanos de esta humanidad terrestre, si ustedes no hacen un proceso de transformación y se desligan de ese programa oscuro, entonces van a sufrir las mismas consecuencias que ellos, porque la justicia eterna no viene en contra de la humanidad. La justicia eterna que se dará sobre este planeta viene a limpiar lo que no pertenece a la justicia, y es el programa oscuro. Pero ¿qué hago si yo estoy con ellos? ¿Cómo hacemos? Entonces, ahí toca en ese proceso que si usted está con ellos, usted viva los mismos rigores que ellos van a vivir. Porque si, como te decía, nos dejan solos, en 100 años igual nos van a destruir. Entonces, ¿qué preferimos? ¿Qué preferimos? Ajustarnos a un desarrollo espiritual verdadero y salir de esa condición de atraso para seguir avanzando, porque no es que se cumplen las profecías y todo se acaba, no. Nuevo cielo y nueva tierra. Un nuevo tiempo comenzará en este planeta ya sin ese programa de control. Entonces, ese futuro se vislumbra muy bonito, ¿no? Yo quisiera estar ahí. Entonces, ¿qué debemos hacer? Empezar un proceso de transformación que nos limpie de todas aquellas cosas que nos mantienen pegados al programa oscuro. Y hay que reflexionar a cada uno de nosotros, y cada quien lo sabrá, qué nos mantiene pegados a ese sistema de control, a ese sistema materialista, a ese sistema que nos ha llenado de vicios, que nos ha llenado de odios, que nos ha dividido por dentro y nos ha dividido de nuestros demás hermanos. Es decir, toda la maldad que está sobre el planeta Tierra, el ser humano terrestre está llamado a ir limpiándose de ella. Y no importa si usted está en una religión, no importa si usted está en una filosofía, no importa si usted está en ningún lado, ese trabajo debemos hacerlo todos, sin excepción. Si queremos, porque el Dios verdadero no obliga a nadie, porque las leyes eternas respetan profundamente el albedrío. Mire, es tanta la libertad que tenemos en la creación, que si yo quiero, avanzo a nuevas escalas espirituales, y si a mí me da la gana no avanzo. Pero eso sí, así como el avanzar tiene un efecto, que es alcanzar nuevas escalas, el ir a la inversa tiene un efecto, y es destruirme. Pero esa decisión, ¿quién la toma? ¿Quién determina el castigo? ¿Yo mismo? ¿Dios o lo determino yo? Yo mismo, por supuesto. Consecuencia. Exactamente. Entonces, esto es como cuando usted tiene un hijo. Usted le puede advertir a su hijo, mi hijo,
no meta el dedo en el tomacorriente, porque le va a doler, se hace daño. Usted le advierte 3, 4, 5 veces. Y él, a pesar de que usted le advirtió, porque usted no tomó a su hijo, lo tomó por la mano y lo encerró en un cuarto y le dijo, de ahí no vas a salir porque no quiero que toques el tomacorriente, y lo encerró ahí. Y usted ahí le está violentando el albedrío a su hijo. No, usted le enseña. Hasta que un día él no le hizo caso y metió el dedo y se pegó el corrientazo. ¿Le va a echar la culpa a usted? No, porque usted como padre lo que hizo fue advertirle. Si usted decidió meter el dedo, eso es problema suyo. Y si usted perdió el dedo o incluso falleció por un impacto de estos fuertísimos, eso no es culpa de Dios. El Dios verdadero, lo que pasa es que como humanidad tenemos un concepto errado desde mi punto de vista de lo que es Dios. Nosotros vemos a Dios como un señor, como alguien, pero ese concepto está ligado a los falsos dioses del pasado que sí eran alguien, eran señores, eran corpóreos. Moisés hablaba con Jehová cara a cara como habla cualquiera su compañero, dice el Antiguo Testamento. Nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido a Jehová cara a cara. Eso lo dicen los textos hebreos. Entonces, ¿qué pasa? Que Jehová era físico, era un ser corpóreo, así como, bueno, nosotros estamos aquí en la virtualidad, pero nos estamos viendo la cara. Entonces, cuando Jesús enseñaba y decía, a través de sus apóstoles, que el verdadero habita en la luz inaccesible que ningún ojo ha visto ni puede ver, el Dios verdadero. O Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. No está hablando de un señor, no está hablando de alguien, está hablando de una fuente creadora que no tiene un cuerpo físico como lo tienes tú o como lo tengo yo. Que no es alguien que te habla al oído con una boca o una voz para decirte lo que tienes que hacer. Que no es alguien que si te portas mal te castiga o si te portas bien te premia. La fuente creadora, el Dios verdadero, la energía ser que mueve todo el universo, está por encima de nuestras creencias y lo que nosotros queramos o no queramos. Determinó las leyes desde el mismo origen de la creación para que sus creaciones se desarrollaran por sí mismas. Eso fue lo que hizo desde el principio. De ahí en adelante es responsabilidad de nosotros. Porque si no fuese así y si fuese un señor, entonces él tendría la culpa de que en un punto en la creación se haya creado la maldad. Porque él lo permitió. Y no solamente lo permitió, sino que no ha hecho nada por corregirlo. ¿Por qué sufrimos tanto? ¿Por qué hay tantos niños muriendo de hambre? ¿Por qué hay tanta muerte? ¿Por qué hay personas con enfermedades terminales? ¿Por qué el que es bandido en muchas ocasiones le va bien y a la persona de buen corazón le va mal? Ese proceso de aparente injusticia que ocurre en esta humanidad es porque desconocemos primero lo que es el Dios verdadero. No quiere decir que yo lo conozca a la perfección, pero a través de diversos mensajes, como el mensaje de Jesús y muchos otros mensajeros, puedo hacerme una idea que me acerca un poco más a lo que podría ser. Y a través de esos mensajes también comprendimos que el universo se rige por una ley de causa y efecto. Si yo genero causas negativas, voy a tener efectos negativos, pero soy yo. Si yo genero causas positivas, voy a tener efectos positivos. Y bueno, ahí entran otros temas, como por ejemplo el tema de la reencarnación, que es la única ley que nos puede explicar por qué un sicario puede vivir 90, 100 años y muere de condición natural y nace un bebé en una familia de bien, amorosa, y se muere al año de vida por una enfermedad terminal. Tenemos que hablar del tema de la reencarnación. Sí. Con una ahí lo dejo nada más. Sí, porque ahí salen muchas preguntas. Gracias, Salim. ¿Alguna vez te has hecho la pregunta, y no sé si tengas respuesta en tus investigaciones, la hayas encontrado, ¿los seres oscuros siempre fueron oscuros o alguna vez fueron buenos? ¿Por quiénes fueron creados, según tu perspectiva? ¿Y alguna vez serán anulados para siempre? Bueno, los seres oscuros en algún tiempo fueron humanidades semejantes a nosotros. Y eso entra a explicar por qué el origen de la maldad no está sujeto a un error de Dios. Está sujeto a un error de unas humanidades muy anteriores a nosotros. Entonces, estos personajes que hoy son oscuros, antes eran parecidos a nosotros, una humanidad en desarrollo, hasta que en un punto ellos deciden crear
porque como creaciones de este universo tenemos condiciones para seguir expandiéndonos, para seguir creando y avanzando. Y ellos decidieron hacerlo. Esta historia está relatada en un documento que le fue revelado por parte del Cristo a Juan el apóstol. Pero estos documentos, como por ejemplo por la religión, son considerados no inspirados. Estoy hablando de apócrifos. Estoy hablando del libro secreto de Juan. El libro secreto de Juan revela eso, que en un tiempo una humanidad llamada Sofía decide crear sin su espíritu, sin las leyes, sin el espíritu. Porque primero fue el espíritu y después la materia. Entonces las leyes están sujetas más a las dimensiones espirituales. También las hay en la dimensión física, pero se crea bajo los parámetros originales partiendo del espíritu. Esta humanidad decidió crear sin el espíritu. Y el resultado de esa creación fue algo imperfecto. Y de esa imperfección comenzó a surgir el caos y la maldad. Entonces, para decirlo en términos más directos, nosotros como humanidad terrestre tenemos tres formas de crear principales. Nosotros podemos crear a través del pensamiento. Cuando pensamos, imaginamos. A través del pensamiento creamos. Podemos imaginarnos cosas. Y el pensamiento tiene una energía. Nosotros podemos crear a través del corazón. El corazón es una fuente, es no solamente una bomba muscular, sino es algo que está ligado el corazón a las dimensiones espirituales, a nuestra dimensión espiritual. Podemos crear a través del corazón. Y el otro punto con el que podemos crear ya en la dimensión física es a través de la sexualidad. Podemos crear seres humanos. Eso es crearnos a partir de esas leyes. Entonces, ¿qué pasó en Sofía? Dice el libro secreto de Juan que Sofía tuvo un pensamiento, una idea, es decir, creó algo con su pensamiento, como lo hacemos todos los días. Pero ese pensamiento no tuvo el permiso del espíritu, y ahí está hablando del corazón. Es decir, no tuvo el permiso de su conciencia. Es decir, que su pensamiento fue retorcido. Y a pesar de que su corazón, su conciencia le estaba diciendo que por ahí no era, esa humanidad siguió en su empeño de crear de forma retorcida. ¿Y esa creación en qué se reflejó? En la sexualidad. Comenzaron a hacer cosas indebidas en su sexualidad. Y en la sexualidad se mueven energías. No solamente cuando hay desorden sexual se manifiesta en enfermedades de transmisión sexual o enfermedades de los genitales. También hay energías que se liberan. Y esas energías que se liberan, ese pensamiento penumbroso, comenzó a invadir estas humanidades. No de una humanidad en un planeta como tal, estoy hablando de muchos mundos. Es decir, el libro secreto de Juan habla de reinos, posiblemente de gran parte de una galaxia o más o menos así, como para que nos podamos hacer una idea. En un punto en el universo se comenzó a generar ese pensamiento retorcido. Comenzó a contaminar humanidades y lo comenzaron a replicar. Esto no duró de un año para otro. Estos fueron miles y miles y miles de millones de años donde una humanidad partió de una condición original y se fue degradando. Esto también lo habla el apócrifo de Valentín. Este documento revela que Jesús, cuando muere y resucita, él no se va enseguida. Él dura 11 años más contactándose con los apóstoles. Y en esos diversos contactos que él tuvo con los apóstoles, posterior a su resurrección, él les siguió entregando conocimientos. Entre esos conocimientos que él les entregó está el libro secreto de Juan. Y el libro secreto de Juan revela unas cosas impresionantes. Pero claro, la iglesia lo desechó y lo puso como apócrifo. ¿Para qué? ¿Cuál era el objetivo? Para que nosotros no nos demos cuenta cuál es la historia anterior a nuestra historia. Y ese libro lo responde. Entonces, esas humanidades comenzaron a degradarse tanto, perdieron su condición original y comenzaron a degradar sus cuerpos físicos, hasta incluso comenzar a perder la posibilidad de reproducirse. Comenzaron con su avance tecnológico a jugar con la genética. Y para entender cómo sucedió esto, vamos a compararlo con la humanidad actual nuestra. Esta humanidad, nosotros como humanidad nos hemos ido degradando. Hoy en día hay muchas enfermedades degenerativas de estos cuerpos físicos. Hay muchas formas de mutilar y deformar estos cuerpos. Entonces hablamos de piercings, de tatuajes, de mutilaciones,
Es decir, si nosotros vemos a la humanidad desde una perspectiva, nosotros podemos ver que nos estamos convirtiendo en una creación imperfecta, como sucedió en aquellos tiempos. Entonces, eso duró miles y miles y miles de millones de años y estas humanidades desarrollaron tecnología y pudieron llegar a otros planetas, invadir otros planetas, porque ya en sus planetas habían destruido sus recursos naturales y bueno, y todo lo que tenían ahí. Y vivían Entonces, más tiempo que nosotros, o sea, tienen miles de años. En principio sí vivían mucho tiempo, porque las humanidades originales no viven 90, 100 años como nosotros. De hecho, nosotros originalmente vivíamos como raza 1000 años aproximadamente. Y en el Génesis hay algunas referencias de la longevidad de algunos personajes que hablan allí. Entonces, cuando ellos llegan aquí, ellos ya, bueno, venían con un degeneramiento, invadían otras humanidades y las contaminaban. Entonces, así se originó el mal, que fue antes del planeta Tierra, antes de la humanidad terrestre. Ellos lograron desarrollar tecnologías y es como está sucediendo actualmente. Por ejemplo, organizaciones como la NASA, que intenta buscar colonizar lunas y otros planetas, ¿por qué crees que lo están haciendo? Porque la misma organización oscura que devoró recursos en otros planetas está aquí y está destruyendo nuestro planeta. Y ellos tienen que mirar para ver a dónde se van a ir después de destruir este. Por eso esas agencias espaciales tienen un propósito específico. Primero, ocultarle a la humanidad la vida extraterrestre. Ese es el propósito principal, que no sepamos de dónde proviene el mal y también de dónde proviene el bien, porque las fuerzas de la luz también han procedido de otros mundos. Y el otro propósito es establecer el plan de huida de estos seres que están aquí. Pero ellos no se van a ir de aquí. Aquí es su cárcel y su último reducto. Entonces, más o menos, como para responder a tu pregunta, el proceso del origen del mal no fue aquí. Se originó en otros mundos, en otro tiempo, humanidades anteriores a nosotros, y en el tiempo fueron llegando aquí, a través de diversas batallas y persecuciones, como lo dice Apocalipsis 12. No, el mal no es originario del planeta Tierra. Todo lo que nosotros conocemos como el mal, lo aprendimos, no hace parte de la naturaleza humana. Fue enseñado por ellos. ¿Y serán anulados alguna vez estas fuerzas oscuras? Por supuesto. Por supuesto, era lo que te hablaba ahorita de eso que nosotros percibimos como un castigo. La justicia eterna va a caer con todo el peso de la ley sobre ellos. ¿Por qué? Porque ellos perdieron la condición natural. O sea, ellos ya no tienen espíritu, no tienen alma, son entidades. Es decir, ya no hay nada que hacer. Lo único que se puede hacer por ellos es borrarlos para que no sigan haciendo daño. Entonces, ¿quién les quitó el alma? ¿Quién les quitó el espíritu? ¿Quién los llevó a la condición en que están estos seres humanoides, algunos con aspectos de animales, como los graficaban en las culturas antiguas? ¿Quién los llevó a esa condición? Ellos mismos. Y la degradación a esos niveles llega a un punto donde tú ya te estás negando a ser parte de la creación, donde ya tú te rebajas a unos niveles donde ya no quieres avanzar, sino retroceder, y te cortas de la ley original, ya no haces parte de la creación. Entonces, ¿qué puede hacer lo que llamamos Dios nosotros aquí por ellos, si ellos mismos se alejaron de todo principio y toda ley? Nada. La creación tiene que seguir avanzando y en ese avance de la creación ellos se quedarán atrás y desaparecerán. No como castigo, sino el efecto de sus propias acciones. Claro, es que eso está determinado por el albedrío. Ellos, ¿por qué decidieron crear de la forma incorrecta? Porque en su albedrío podían hacerlo. La creación hay libertad. Pero esa libertad, si tú comienzas a tener causas que son negativas, los efectos por ley van a ser negativos. Entonces ahí no es culpa de nadie, sino de los que decidieron hacer eso. O sea, eso no es más. Ahí la figura de un Dios castigador desaparece porque Dios no es un señor. No tiene emociones como las tendríamos nosotros cuando un hijo se está portando mal y uno va y le da correa. ¿Pero tiene conciencia? ¿El Dios que tú percibes tiene conciencia? Conciencia total de lo que ocurre.
¿Y es consciente de sí mismo? ¿Es personal en ese sentido? Claro, al ser porque estamos hablando de, obviamente, un ser vivo, es la fuente que dio la vida, es la conciencia que dio la conciencia, es el espíritu que dio el espíritu, es el alma que dio el alma, es el principio de todo, está por encima de todo, en el sentido de que todo procede de él. Entonces, cuando tú me preguntas que si es consciente, claro, porque la conciencia procede de él, la Te conciencia lo que tú tienes. pregunté, aunque percibía que tú creías que era consciente, pero hay gente que dice que Dios es una energía. Y como dijiste que no tenía sentimientos, No, quería saber si también creías que no tenía conciencia. no, no, sí, por supuesto. El tema, bueno, lo que pasa es que el tema de las emociones, cuando yo digo que no tiene emociones, es porque las emociones Sí, son son como muy propias de un ser humanas. humano. Ujú. Exactamente, exactamente. Entonces, ya si tuviese emociones, ahí sí entonces uno diría, bueno, y por eso coge rabia y nos castiga. No, quien hacía eso eran, ¿por qué Jehová hacía eso? Porque Jehová pertenecía o pertenece a esas razas que vinieron aquí, que antes eran una humanidad. Es decir, ellos antes eran humanidades, por lo tanto tenían emociones. Entonces, cuando el pueblo de Israel no le obedecía, él se emberracaba, como decimos aquí. Y decía, me hacen caso porque si no me hacen caso, los destruyo. Y muchas veces lo hizo. O me hacen caso o viene el castigo. Así actuamos los seres humanos. O hacen lo que yo digo, o aquí vamos a ver aquí quién es el más bravo. Entonces ahí hay emociones humanas, porque eran en otros tiempos, fueron humanos, con emociones, se contaminaron y bueno, y ahora esas emociones son totalmente negativas. La fuente verdadera, el Dios verdadero, no tiene ese tipo de emociones. Es luz pura, conciencia pura, espíritu puro. Ahí no hay nada de eso, solamente creación. Me apasiona escuchar hablar a gente que ha investigado y que comunica con pasión aquello que cree. Salim tiene ciertas certezas, en otras está en proceso para llegar a la certeza. Yo sé que si él escuchara lo que yo creo de todo lo que él piensa, diría, no estoy de acuerdo contigo, pero me respetaría y yo lo respeto a él. Esto no es un debate, es una entrevista. Yo me he enriquecido mucho del punto de vista de Salim y le agradezco profundamente. Quedaron varias preguntas en el tintero, pero se nos fue el tiempo y eso implica que lo voy a seguir invitando para que luego nos hable de lo que él piensa de la reencarnación. ¿Cómo lo ve? ¿Qué es la reencarnación? ¿Cuántos reencarnan? Y si él sabe quién fue en su vida pasada, eso se lo voy a preguntar también. Con mucho respeto, yo no creo en la reencarnación, yo creo en la resurrección, pero respeto el punto de vista de Salim profundamente. Salim, últimas palabras. Bueno, yo también creo en la resurrección. Sí, también, interesante. Sí, sí, porque bueno, son dos cosas distintas, pero eso lo podemos hablar Sí, claro, claro. en el tema cuando, bueno, tengamos la oportunidad de hacer otro programa. No, como para finalizar, me gustó mucho pues la introducción que hiciste, donde aclarabas muy bien que, bueno, lo que yo expongo aquí hace parte de mi proceso individual de investigación. Obviamente yo me he basado en muchos documentos, muchos mensajes, eh, para lograr ciertas certezas y ciertas conclusiones que tengo, pero no intento imponerlas, por supuesto. Yo lo que quiero es compartir una visión quizás distinta a la que algunos hayan escuchado. Y tú lo decías ahorita, ¿no? Aunque no coincidimos en muchos puntos, hay otros en que sí, incluso enriquecemos cada uno nuestras posturas. A mí me gustaría escuchar en algún momento lo que tú piensas de ciertos temas. En este momento, porque estamos en el formato entrevista, yo te podré invitar a mi canal también. Si aceptas, Total. podemos charlar un día en el canal y compartir ideas. Yo soy una Cuenta con persona eso. muy abierta, escucho a todo el mundo. De hecho, yo te comentaba que en el canal también tengo un formato de entrevistas y yo invito personas que tienen todo tipo de creencias, todo tipo de ideas, porque a mí eso me gusta, el escuchar al que piense diferente. Al final el que aprendo soy yo. Creo lo mismo. Al final el que aprendo soy yo porque si uno se cierra, no tengo la posibilidad de tener otra visión, otro panorama que me pueda enriquecer el mío. Y a mí me gusta muchísimo eso. Entonces, nada, ese era el mensaje. No tienen por qué creerme, obviamente. Yo no vengo a imponer conocimientos, vengo a compartirles Y por eso te información. invité, Salim, porque tú no eres dogmático, no eres sectario. No, no, Para no nada. tengo ninguna intención, obviamente, de hacer eso. A mí me gusta compartir información, dialogarla, también que me comparten información y aprender, porque de eso se trata.
Estamos en un tiempo donde se hace necesario quebrar las fronteras de pensamiento, quebrar las fronteras ideológicas y dogmáticas y unirnos. Ese es el llamado que se está haciendo la humanidad. No importa si pensamos diferente, no importa si somos de una raza distinta, condición social distinta, hay que unirnos, porque al final el mensaje de esperanza, ese mensaje de amor que muchos estamos buscando para salir de esta condición negativa en que muchas veces estamos, ese mensaje lo que busca precisamente es encender el amor en esta humanidad. Encender el amor en los corazones para unirnos, que yo me pueda dar un abrazo con un testigo de Jehová, que me pueda dar un abrazo con un científico, con un católico, con un gnóstico, no importa, eso no importa porque eso son divisiones mentales, pero el amor es universal. Amén. El perdón lo es, lo creo. La esperanza, la misma misericordia, son condiciones que están por encima a lo que pensemos y creemos. Y eso es lo que hay que buscar. Y los conocimientos que nos ayuden a fortalecer esos valores son los que hay que atesorar. No importa dónde estemos, ese siempre debe ser el camino para unirnos. Entonces te agradezco, Natanael, por invitarme y a toda la gente que nos estuvo escuchando. Agradecido por permitirme compartir con ustedes este espacio. Les envío a todos un fuerte abrazo y bueno, espero estar nuevamente por acá. Gracias. Tendrás muchas personas que van a ir a tu canal a conocer tu contenido, así que bueno, trátalo bien como tú sabes hacerlo. Claro que sí, por ahí estaremos y como lo decía, si no estamos de acuerdo en muchos puntos, para adelante, no pasa nada. Pero en otros aprendemos. Aprendí mucho hoy de tu visión y tu perspectiva y te felicito. Eres un joven que se nota que come mucho libro, come mucha información y que la entrega con una humildad y una mansedumbre muy bonita. Te felicito, Salim. Yo también quiero felicitarte a ti, gracias por esos piropos. Yo también quiero felicitarte porque vienes haciendo un trabajo muy importante con tu canal y es precisamente difundir conocimientos. Gracias, conocimientos sobre todo que busquen enriquecer a la gente. Eso es lo importante. También veo que lo haces con una humildad impresionante, ya tienes un canal pues grande y qué bueno que muchas personas se estén sumando a esto. Así que yo complacido de estar aquí. Gracias nuevamente por la invitación. Gracias, Salim. Un abrazo inmenso para ti y para toda tu familia. Igualmente.